El celular que encontré. La curiosidad no solo mató al gato, mató al hombre, a la mujer, al estudiante y a su futuro también. Siempre me consideré una persona en exceso curiosa y sin mucho autocontrol. Esa clase de persona que no tenía problema en escuchar las conversaciones ajenas, o inclusive mirar hacia las ventanas de otras casas, intrigado por saber qué tanto podría estar ocurriendo allí dentro. ¿Y qué tenía de malo ser tan entrometido? Me preguntaba, sin saber que la respuesta pronto me la azotarían en la cara. El inicio de la historia más repulsiva y aterradora que conocí y en la cual me vi involucrado casi por gusto, surgió en una mañana en la cual tomaba mi camino por las líneas del metro, que ya me sabía hasta con los ojos cerrados. Enfrente del asiento en el cual apenas duras logré conseguir, alcancé a ver un hombre actuando extraño. Iba hablando solo y haciendo demasiados gestos cada tanto. Encontrarse con personas así no resultaba tan extraño. Sin embargo, no teniendo nada más interesante por observar en el vagón, lo estuve observando durante un buen rato. Al grado en que incluso llegué a familiarizarme con aquellos gestos extraños que hacían sin parar. Sobre las rodillas, llevaba cargando un bulto de ropa que no parecía estar sucia, pues, pensé que tal vez la fue a recoger de la tintorería. Pero, cuando llegábamos a la penúltima parada, este se levantó con su bulto de ropa y se hizo camino para poder bajar. En el segundo preciso en que este se levantó de su asiento, alcancé a ver cómo su celular se le salía de la bolsa trasera del pantalón, hasta que este se quedó allí. Pensé en avisarle antes de que se bajara, y pude haberle avisado a tiempo, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? No lo sé, supongo que predominó mi maldad, y preferí fingir que no me daba cuenta, para después sacar provecho de su desgracia. Cuando éste se bajó, me aseguré de que se quedara lo bastante atrás, para entonces tomar ese celular y meterme en toda la información que con él cargaba. Sabía que era moralmente un acto despreciable, y creo que eso hacía que me interesara aún más el hacerlo. Llegando a la última estación, tomé el celular de aquel asiento y rápidamente lo escondí entre mi ropa, para después bajar del tren tratando de actuar normal. Recuerdo que debía de llegar a la escuela y, sin embargo, decidí quedarme unos momentos en esa parada para averiguar si el hombre volvía a aparecer. Pero, entre tanta gente no lo volví a ver, así que continué con mi camino sin sacar aquel teléfono, en caso de que su dueño se encontrara cerca. Una vez que llegué a la universidad y mi salón correspondiente, me pareció que ya estaba en un lugar seguro, como empezar a examinar lo que traía el celular que encontré. Lo primero que descubrí fue que ni siquiera contaba con una contraseña para ingresar, por lo cual resultó tarea bastante sencilla el acceder. En el fondo de pantalla había una mujer de rasgos bonitos, a la cual se le notaba un tanto triste. Como todo lo que haría cualquier perfecto morboso, me apresuré a entrar a los mensajes de WhatsApp para revisar las conversaciones. Había algo emocionante en saber que me hallaba leyendo mensajes que no iban dirigidos hacia mí. Y mientras más fui leyendo, me di cuenta de que aquel extraño hombre estaba pasando por una situación dolorosa. Pues, desde el 29 de febrero, la mayoría de los mensajes eran de condolencias y apoyo. Todos hablaban de Camila y su fallecimiento. Solo hasta que comprendí esto, tuve remordimientos por lo hecho. No conforme con enfrentar el duelo de una esposa difunta, ahora debía de preocuparse por conseguirse un nuevo celular, y en gran parte era por mi culpa. Como las clases no comenzaban aún, saqué mis audífonos y se los puse al celular para escuchar un poco de lo que a aquel hombre le gustaba. En su biblioteca musical encontré mucha música clásica, lo cual me dio la impresión de que probablemente se trataba de alguien lo bastante propio y culto. Y mientras que escuchaba las melodías que tenía en su reproductor de música, reflexioné sobre aquello que hice. No cabía duda de que se trató de algo lo bastante negativo y despreciable. No obstante, todavía tenía la oportunidad de darle otro giro a las circunstancias. Después de todo,
el poder de ello quedaba en mis manos. Podía mandar mensaje a algún contacto del dueño del celular para poder avisarles y hacer que éste llegara de nuevo a sus manos. Luego de considerarlo por un par de minutos, decidí que eso era lo que haría. Buscaría la forma de devolverle lo que era suyo y, de paso, trabajaría en quitarme mis pésimas costumbres y sensaciones de curiosidad descontrolada. Y justo cuando me hallaba pensando en qué palabras utilizar para avisarle a sus conocidos sobre el celular perdido, en el reproductor de música comenzó una pista llena de ruidos espantosos. Aquello sonó tan horrible que de golpe me hizo brincar y quererme quitar los audífonos. Una vez que pude bajarles de volumen, me los puse de nuevo, para saber si me podía hacer una idea del motivo a tanto escándalo. En aquel audio se escuchaban a muchas personas llorando. Era un sonido sucio, como si hubiese sido tomado desde el interior de una prenda o una bolsa quizás. Y tomando en cuenta el fallecimiento de aquella mujer, de nombre Camila, me imaginé que tal audio desagradable fue grabado en medio de su entierro. No pude comprender por qué razón a alguien le gustaría grabar y después conservar algo como ello, mas pensé que fue suficiente de mi intromisión. Y antes de poder avisarle a sus contactos como tenía en mente, empezó mi primera clase, por lo cual tuve que dejar de lado cualquier tema en torno al celular de aquel extraño. Poco más tarde, durante el horario de clases, el celular del desconocido comenzó a sonar con un tono demasiado alto. Lo primero que pensé hacer fue colgar, pero temí que aquello fuera demasiado obvio, por lo que opté por dejarlo sonar. Cuando pensé que no volverían a llamar, el tono hizo escándalo en el salón por segunda ocasión, cosa que hizo enojar a mi profesora. Por lo que, molesta con la interrupción, me dio la orden de que saliera para contestar, así que tuve que abandonar el salón por unos momentos. El número que marcaba no se hallaba registrado. Aunque dudé de responder, pensé que era la mejor oportunidad que tenía para avisar sobre el celular extraviado. Buenas tardes, contesté. Antes de que pudiera pronunciar una palabra más, fui interrumpido por la voz de otro hombre, el cual con un tono molesto me dijo: «Escucha, infeliz, voy a hacer que lo pagues con tus propios huesos». Después de aquella repentina amenaza, me colgó. Aún recuerdo que el miedo que sentí incluso me provocó náuseas y no quise moverme. Al regresar a la clase, no me sentí capaz de poner atención. Veía los labios de la maestra moverse, pero no comprendía nada. Solo me preguntaba, ¿en verdad estaba corriendo peligro? Al llegar mi descanso, en lugar de dejar en paz el tema del celular, me causó mayor intriga el investigar con qué clase de persona era que me estaba enfrentando. Entrando a la galería, las fotos y videos tomados recientemente contaban con una apariencia incómoda, vistos apenas en la miniatura. La última fotografía tomada tenía la fecha del día presente, 2 de febrero. En ella se veía a un hombre sonriendo en una selfie de lado al cuerpo de una mujer con apariencia aterradora. Después de comparar a la mujer ese mal aspecto con aquella que se mostraba en el fondo de pantalla, descubrí que se trataba de la misma, pero ¿acaso era eso posible? Si se trataba de Camila, la esposa difunta del dueño del celular, eso significaba que aún no se había despedido de sus restos, pensé, con una enorme confusión. Hurgando en el contenido de los días anteriores, encontré más fotografías del cuerpo gris y tieso de aquella mujer, en compañía de aquel mismo hombre con el que me crucé en el metro. Y continuando con la examinación de contenido, de adelante hacia atrás, di con un video que duraba más de 40 minutos. Desde que lo abrí, todo en la escena era oscuro. Lo único que lograba hacer que algo se distinguiera era el iluminar de una lámpara. Parecía que el señor salió a caminar por la noche, adentrándose a caminos que al menos yo no recordaba haber visto antes. Cerca del minuto 12, el escenario que ahora se mostraba era un camino repleto de lápidas. Por lo que, concluí entonces que se trataba de un cementerio.
A pesar de que no quise adelantarme a lo que sucedería, comencé a sospechar lo peor en base a las fotografías más recientes. Tras otros cuantos minutos de lápidas, tierra y obscuridad, en el video aparecía la tumba de Camila Tinajero. Una parte en mí me pedía a gritos que no continuara viendo aquello, mientras que, la otra, no podía parar de verla hasta que disiparan mis dudas. De pronto, en la pantalla del celular apareció algo mucho peor de ver que una escena de cualquier película de terror que hubiese visto antes. Luego de colocar la cámara de su celular en un punto estratégico, el hombre dijo que estaba por rescatar a su esposa de aquel ataúd que aún no le correspondía. Completamente solo y con una pala en mano, el hombre profanó la tumba de su difunta mujer hasta que consiguió dar con su cadáver. El sujeto actuó como un enfermo mental. Pues, recién tuvo al cuerpo entre sus brazos, habló con el cadáver, como si en verdad recibiera una respuesta por parte de ella. Él le decía que por fin estaba a salvo, que ya había conseguido rescatarla, y por último, le prometió que la volvería a llevar a casa con él, para esta vez tratarla como se lo merecía. Y en el resto del video, se grabó a él mismo haciendo el camino de regreso a la casa. El trastornado estuvo caminando por las calles con el cuerpo secuestrado de su esposa, sin que nadie se diera cuenta. Con ella en brazos cruzó calles y carreteras hasta llegar con ella a casa. El espantoso video del rapto de un cuerpo terminaba allí. Volviendo a revisar los videos tomados durante los últimos días, encontré uno en los cuales el sujeto se sentaba a darle de comer en la boca, mientras le continuaba hablando, como si de una conversación fluida y cotidiana se tratara. Finalmente, di con un video en el cual Camila se veía más podrida que en cualquiera de los anteriores, y aún así, su esposo hacía un intento por cargarla y tratar de bailar con esta. Por lo que, ver esto último me resultó de lo más asqueroso, ya que, para esas alturas, la descomposición en ese cuerpo era visible incluso a través de esos videos caseros. Parecía que expulsaba fluidos por los orificios y la expresión en su rostro no dejaba de tener los ojos cerrados y la boca un tanto torcida. Por fortuna para mi curiosidad, ese pequeño descanso tuvo que llegar a su fin, por lo que me vi obligado a dejar de revisar el pasado de ese señor, de lo contrario, nada me habría convencido de detenerme. Al final de las clases a las cuales poca atención les presté, tenía que dirigirme de vuelta a casa. Debido a todo lo que vi, quedé estremecido. Cada vez que nos deteníamos por otra estación, miraba ansioso por cada rincón, temeroso de volverme a encontrar a aquel hombre y que éste lograra reconocerme de alguna u otra manera. Estando en casa, me sentía por completo diferente a cuando recién había salido. Pues, ahora conocía una historia que no debía de conocer, una realidad que sucedía en tiempo real y en alguna parte no tan lejana. Esa tarde ni siquiera tuve hambre, por lo que me salté la comida para irme a encerrar a mi cuarto. Ahora sentía que, mientras más conocía de aquella historia, más me condenaba a generar nuevos traumas. Sin embargo, la misma espina por querer conocer toda la historia a fondo se siguió clavando en mis decisiones. Ya sabía que el celular le pertenecía a un hombre trastornado, que convivía con el cadáver de su esposa en casa. Pero, aún me hacía falta saber en qué forma fue que ésta falleció. Después de continuar revisando fotografías más antiguas, en conjunto a los chats y los historiales de búsqueda, tuve conocimiento de lo que ocurrió antes. ¿Y por qué aquel hombre se volvió un completo trastornado? Por lo que encontré, supe que Camila padecía problemas de presión arterial alta y el nombre de su esposo era Horacio. Horacio, acostumbrado a hacerla pasar por corajes y constantes situaciones de estrés, ocasionó que, durante una fuerte discusión, ésta se desvaneciera luego de quejarse de un dolor de pecho. Una vez que llegaron al hospital, tanto él como el resto de la familia de la chica, recibieron la noticia de que ésta había sufrido un serio derrame cerebral. Según los registros que quedaron en los chats de Horacio, Camila estuvo en coma durante casi un mes, hasta que perdió la batalla.
Pasado su entierro, en el historial de búsquedas, Horacio estuvo leyendo acerca de gente que tuvo la desgracia de ser enterrada viva. Supuse que, tanto la frustración por ocasionarle aquel episodio, así como su negación a dejarla partir, fueron los dos principales culpables de su instantáneo descenso a la locura. Y antes de acostarme a dormir, descubrí que en un chat personal Horacio platicaba consigo mismo, contando los planes que tenía pensados por hacer en compañía de Camila. Al día siguiente, pensé en más de una ocasión en pedirme un taxi, para así no tener que subirme al metro y correr el peligro de encontrármelo de nuevo. Por otra parte, a pesar de las circunstancias, tenía que ser consciente de mis posibilidades económicas antes que vaciarme los bolsillos por temor a cruzarme con Horacio. Pero finalmente, tuve que armarme de valor y hacer mi ruta de cada día. Y siendo duro conmigo, me decía una y otra vez que, si tuve el valor suficiente para robarle a alguien su celular, entonces podía ser capaz de dar la cara. No sé si se debía a los altos niveles de terror que experimenté en el día anterior, o si se trataba de un fenómeno real, pero algo en mí me empezó a avisar que estaba siendo perseguido por algo. Y con todo el estrés que traía encima, me pareció haber visto cerca al cuerpo de Camila en más de 3 ocasiones. Esta aparecía como una clase de parpadeo, el cual podía percibir de reojo, pero no de frente. A pesar de que sonaba fantasioso pensar que me perseguía el fantasma de la mujer que recién había conocido entre fotografías y videos, así era como yo lo sentía. Durante toda la tarde, continué sintiendo que estaba cerca. Aparecía y desaparecía en cuestión de segundos, con esa horrenda y desagradable apariencia. En el momento en que se hizo más visible, yo estaba sentado en uno de los asientos del metro. Miraba desde mi lugar aquel fondo oscuro que solo se puede apreciar estando en lo subterráneo, hasta que me pareció ver la forma de Camila reflejándose en la ventana, como si ésta se hubiese sentado a mi lado. En medio del sobresalto, me terminé levantando súbitamente de mi lugar, ocasionando que todas las personas de alrededor me miraran confundidas. Las acciones que ahora comenzaba a tener ya ni siquiera las comprendía. Pues, a diario, fuese a donde fuese, cargaba conmigo el celular de Horacio, como si, con cargar las pruebas conmigo mismo, me hiciera sentir de cierta forma resguardado, en caso de ser señalado por el robo que cometí. Con la histeria de sentir que era perseguido, y el mismo tema rondando en mi cabeza, se me fue una semana completa. De nuevo, llegamos a domingo. El tema no salía de mi cabeza, pues quería denunciarlo todo con la policía, mas, conociendo lo corruptos que podían llegar a ser, me atemorizaba pensar en que también me detuvieran a mí de paso, por la posesión de aquel objeto que no me pertenecía. En la madrugada del domingo para lunes, el celular de Horacio empezó a sonar junto a mi cama. A pesar de apenas haber despertado, alcancé a distinguir el nombre en el registro de quien marcaba. El nombre del contacto era Camila, amor. Por supuesto, no me atreví a responder la llamada. En vez de hacer eso, me quedé inmóvil sobre mi cama. Estaba sentado en la cama, viendo cómo a ese número llamaba el contacto de una muerta. Pensé que, si se trataba de ella, era probable que su fantasma se encontrara más cerca de mí de lo que me podía imaginar. Y por eso mismo fue que no quise mover ni un solo dedo, pues tenía pánico de que se apareciera de pronto. De nuevo, el teléfono volvió a sonar, mostrando su nombre en la pantalla. Por un momento, pensé en la posibilidad de que se tratara del mismo Horacio, llamando desde el número de su esposa para encontrar la forma de arreglar las cosas. Así que, a pesar de estar dudoso, respondí a esa segunda llamada. Pero de aquel lado, escuché una voz espectral. Se escuchó como si 3 voces me hablaran al mismo tiempo, y lo que me dijeron en esa llamada fue, por saber demasiado, ahora iremos por ti. Tan pronto como escuché aquello, colgué la llamada, enfrentando una agitación anormal. Entonces, recibí la notificación de una videollamada, por lo que,
Horrorizado, procedí a forzar el apagado del teléfono sin importarme nada. El resto de la noche ya no conseguí dormir, ni siquiera descansar, pues me sentía observado, como un animal al que se le acecha. En medio del terror, me alcanzó el amanecer. Ya no quería salir de la casa. No me importaba la escuela ni nada en lo absoluto, más que mantenerme a salvo de todas las cosas que recién descubrí, por mis propias decisiones mal tomadas. No obstante, no podía permitirme faltar a clases, tomando en cuenta lo cumplido que era. Así que, armándome de valor, salí de la casa. Antes de cruzarme la calle, percibí un fuerte olor a muerte, y para no caer en sugestiones, quise pensar que, tal vez se trataba de algún animal muerto en las cercanías. Llegando al metro, acercándome justo a las estaciones en las cuales mi camino se cruzó con el de Horacio, me pareció escuchar la risa de una mujer, una risa espectral, como aquella voz que me atormentó durante la madrugada. ¿Esa podía ser la voz de Camila? Me pregunté, sin ganas de conocer la respuesta. Adentrándome al último vagón, me encontré con que aquel lunes el transporte estaba más lleno. Recordando lo hecho en la semana pasada, me comencé a plantear la probabilidad de que Horacio en verdad hubiese escuchado la voz de su esposa, hablándole desde la tumba. Si el hecho de saber que éste la raptó a horas de su entierro para llevarla a casa, el imaginar que ella de verdad le hablaba, hacía del escenario algo mucho más retorcido. Y en medio de la atrocidad vívida entre un cadáver y un enfermo me encontraba yo, un tercero con demasiada información, paranoico por no llegar a ser encontrado. A la par en que pensaba en el bizarro caso de Horacio y Camila, tuve la impresión de verlo a él a unos pasos de distancia, casi al otro extremo del vagón. Parecía que de nuevo se trataba de él, y existía una posibilidad alta de que lo fuera, puesto que de nuevo era lunes, y nos hallábamos por los mismos rumbos de la semana pasada. Mientras me esmeraba por descifrar si el hombre del otro extremo era Horacio, este volteó hacia mí, haciendo contacto a los ojos por unos segundos. Supe entonces que sí se trataba de él. Después, dejó de mirarme, como si mi presencia le fuese algo indiferente. Escapando como el hombre cobarde que en verdad era, me apresuré a bajar en la siguiente estación, incluso cuando ese no era el rumbo que debía tomar. Apresurado, subí por las escaleras, para poder salir de allí, ahora importándome poco el llegar o no a mis clases. Tan pronto como salí, sentí a alguien detrás mío, apuntándome sigilosa con un arma. Se trataba de Horacio. Y teniéndolo a menos de un paso de distancia, me ordenó que sacara el celular. Mientras me apresuraba por seguir la orden, noté en él un aroma desagradable, el mismo aroma a muerto. En cuanto saqué el celular, me pidió que me apresurara a formatear los datos y reiniciarlo de fábrica. En el fondo, me quise negar a hacerlo, pero no podía ignorar el hecho de que estaba siendo apuntado con un arma. Después de haber eliminado toda la información y cualquier rastro del delito, le supliqué a Horacio que me dejara marcharme, y no le diría a nadie una sola palabra de lo que vi. Haciendo que todo diera un giro trágico para mí, Horacio me acusó con un policía cercano de haberle robado el teléfono y reiniciarlo de fábrica en cuanto tuve oportunidad. Y sin importar cuán insistente fui en la pelea por defenderme, la autoridad terminó por darle mayor credibilidad a él. Además, sumado a la reciente acusación, aquel maldito enfermo supo cómo destrozarme de por vida. Pues, una vez que me detuvieron, alertó a los policías de que había sido culpable de profanar la tumba de su esposa. En cuanto se me empezó a señalar de algo tan escandaloso, me defendí hablando sobre todas y cada una de las cosas que yo mismo encontré en el celular. Sin embargo, ya no contaba con nada que me sirviera de prueba. Cuando las autoridades fueron a examinar mi casa, en efecto, se encontraron con el cuerpo de Camila, tirado a unos pasos de distancia. Ese fue el motivo por el cual al salir de ella no dejaba de oler a muerto. Ahora, estaba detenido por robo y el alarmante acto de desenterrar a un cadáver. De alguna u otra forma,
Horacio, en su retorcido mundo, supo cómo mover los hilos para hacerme quedar como culpable a todo lo hecho por él. Y no cuento con más formas de defenderme más que con mi propia palabra. Por culpa de mi enfermiza curiosidad, estoy a punto de ser privado de mi libertad y es casi un hecho. Después de todo, soy un joven que no tiene ni para pagarse una multa, el cual se robó un teléfono y más tarde le encontraron el cuerpo de una inocente sembrado en su propia casa. Y que quede como un recordatorio. De tanta curiosidad que tuve por meterme en la vida de otro, terminé haciéndome responsable de todos sus malos actos. El cuarto de las lágrimas. Eso en lo que más crees es aquello a lo que le das más fuerza. Pobres de aquellos que se dedican a asustar a los más indefensos e ingenuos, pues la factura termina saliendo cara tarde o temprano. Por supuesto, me estoy refiriendo a los niños. En la actualidad, recién acabo de cumplir los 32 años y soy madre de una pequeña. Mas, hay algunos recuerdos que siguen latentes en lo más profundo de mi mente. Y siempre que los visito puedo volver a sentirme como una pequeña niña, esto último tanto para bien como para mal, debo aclarar. Pues, recuerdos hermosos y tormentosos resguardan mi infancia. Hay que tener mucho cuidado con los niños y aquellos a quienes se les dejan encargados, eso lo aprendí bien a la edad de 6 años. A las malas, tanto mis hermanos como mis primos y yo aprendimos sobre el perdón y el trato digno que se merecen los más pequeños, pues, no por el hecho de ser vidas nuevas, merecen descuido o maltrato. Esta es la historia de cómo mi tía Rosa María nos dejó traumatizados a cada uno de nosotros a base de cuestionables prácticas de cuidado. En una ocasión, la mayoría de los adultos de la familia tuvieron que salir de viaje rumbo a Chiapas para apoyar a un primo el cual había sufrido de un terrible accidente automovilístico. Y para poder hacer ese viaje sin la inquietud de quien cuidaría de los más pequeños, entre todos ellos tomaron la decisión de dejarnos al cuidado de nuestra tía Rosa María. Recuerdo que mi padre siempre aprovechaba cualquier oportunidad para llamarla a sus espaldas, gran víbora solterona. A pesar de que no comprendía bien lo que quería expresar con ello, sabía bien que se trataba de una grosería. En lo personal, yo no entendía cuáles eran sus motivos para decir cosas tan feas de ella, pero aquello lo entendí hasta que tuve que pasar más de una semana en su casa. El día en que llegamos, lo primero que hicimos mis primos y yo fue ir de curiosos y tentones a la mera entrada, pues, además de ser la entrada de su hogar, también era una tiendita de abarrotes. Tan pronto como nos vio llegar, la vi poner una expresión de fastidio. Mi primo Enrique le preguntó si le podía regalar una pequeña caja de jugo, puesto que tenía sed, a lo que ella respondió que, no por ser sobrinos suyos, ella se tenía que ver en la obligación de regalarnos algo que nosotros no pagáramos. Antes de que nuestros padres se marcharan, le dejaron en la mesa algunos billetes y en la sala dejaron las maletas con nuestras cosas. En cuanto nosotros 5 nos quedamos por fin solos con ella, nos exclamó que no debíamos tomar nuestra visita a su casa como unas vacaciones, sino como un favor, y seguido de eso, dijo que encontraría maneras de mantenernos ocupados, así como cansados, y dicho y hecho, a menos de una hora de habernos recibido, nos puso a hacer quehaceres. El primero en quejarse sobre sus órdenes fue mi hermano mayor Sebastián, quien en esa época tenía 9 años y era el más grande de todos nosotros. Al escuchar la forma en que remilgaba, mi tía lo tomó de la mano, lo llevó al centro de la sala y nos habló a los demás para poder exhibirlo y hacerle pasar la peor de las vergüenzas. Para que no se les haga sencillo hacerme la vida más complicada de lo que ya es, les voy a hablar acerca del cuarto de las lágrimas, dijo en voz alta. Seguido de esto, una vez que ya nos encontrábamos reunidos en su sala, le pidió a Sebastián que por favor le llevara su juguete favorito y nos lo presentara, por si es que no lo conocíamos. Y un tanto confundido, aunque feliz, mi hermano fue por su peluche de conejo y nos lo enseñó.
Nos contó a todos que su nombre era Frank, y se trataba de su juguete preferido por el hecho de ser tan suave y tierno. Al término de la presentación que hizo mi hermano de Frank, la tía Rosa se lo arrebató de las manos y se fue caminando con este hacia una pequeña puerta ubicada debajo de las escaleras. Este es el cuarto de las lágrimas, nos mencionó mientras la abría. Al interior de ese espacio reducido, vimos que en el piso había herramientas y objetos que fácilmente se podían usar para torturar. Y sin estar seguros de qué sucedería ahora, nos quedamos en silencio, hasta que a Sebastián se le ocurrió preguntar cuál era la razón de que a aquel cuarto se le llamara el cuarto de las lágrimas. Entonces, sin verlo venir, mi tía se volvió completamente desquiciada y comenzó a maltratar al pobre peluche de mi hermano, haciendo uso de las cosas que allí aguardaba. El daño que le ocasionó al peluche fue tal que inclusive le terminó volando uno de sus ojitos de botón. Recuerdo que todos nos pusimos a llorar y a gritar por el miedo. Mi tía enojada se parecía a un monstruo, a una enferma de la mente. Y cuando pareció que ésta se cansó de agredir al peluche, lo aventó adentro de ese pequeño cuarto y después azotó la puerta para dejarlo encerrado y entonces ponerle llave. Por unos segundos se detuvo a vernos llorar y fue entonces que, con cierta gracia nos dijo, por eso es que le decidí llamar el cuarto de las lágrimas. Antes de ordenar que regresáramos a nuestros deberes, se dedicó a contarnos cosas horribles. Como una cruel historia de terror inventada para causar ansiedad a cualquier niño, nos mencionó que, una vez que los juguetes se quedaban allí adentro, sufrían torturas aún más inimaginables, causadas por seres de la oscuridad, a los cuales les encantaba hacer daño para poder alimentarse de ese dolor. Seguido de esto, nos advirtió que tuviéramos cuidado de volver a hacerla enojar, pues, un día de estos, a quien encerraría allí con los seres oscuros sería a uno de nosotros, y no solo a nuestros juguetes. Aún soy capaz de sentir la forma en que pasó aquella primera noche en casa de mi tía, como una de las más horrorosas a enfrentar. Todos los niños nos hallábamos compartiendo habitación. Durante horas, mi hermano ni siquiera pudo dormir, por estar llorando mientras que pensaba en su conejo Frank, encerrado y siendo torturado por los supuestos seres de la oscuridad. Al llegar al punto en que se sintió lo bastante cansado como para seguir, se quedó dormido. Sin embargo, a mí me fue casi imposible conseguirlo, pues, al igual que mis primos y él, lo único en lo que podía pensar era en qué clase de seres existían allí. Desde mi percepción de pequeña niña ingenua, en ningún momento dudé de que se tratara de una historia falsa. Pues, para la mente de un niño todo lo que se le cuente puede llegar a ser lo bastante real. A la mañana siguiente, cuando todos bajamos caminando detrás de mi tía, nos encontramos la puerta del cuarto de las lágrimas abierta. Lo primero que hizo mi tía fue culparnos, hasta que confesamos ser demasiado temerosos como para haber bajado de noche y atrevernos a abrir. Al final, se lo quiso atribuir a que tal vez olvidó cerrarla de forma correcta antes de irse a dormir. Y con lo que recién que acababa de pasar, me puse a recordar una vez en la cual mamá nos explicó a mi hermano y a mí sobre las cosas que éramos capaces de manifestar con nuestras propias emociones. Decía que estar felices llamaba a los eventos alegres y provocaba más razones para sonreír. Y en el caso del miedo, funcionaba exactamente de la misma manera. Mamá nos advirtió que, el tener miedo, solo hacía crecer los motivos para seguirlo teniendo, y si acaso estos no existían, nosotros contábamos con el poder de crearlos. Pues, tal y como decía la frase, creer era crear. Apenas en nuestro segundo día de estar en esa casa, a mis primos y a mí nos llegaron a espantar. Nos tocó ver cómo se caían cosas de su lugar sin ninguna explicación, o veíamos manchas que de pronto parecían correr por los pasillos. Le contamos de esto a mi tía, y burlándose de nosotros y nuestro miedo, nos aseguró que se trataba de aquellos seres malvados de los que nos había hablado. Cada una de nuestras acusaciones parecía tomársela como un chiste. Quizás creía que nos estábamos sugestionando de más.
En la segunda noche, extrañé mucho estar en mi casa, durmiendo junto al cuarto de mis papás, en donde no existían espectros ni cuartos de tortura. Nunca antes me costó tanto trabajo el lograr dormir, estaba siendo presa de un terror que asfixiaba. Y viendo cómo el reloj digital sobre el buró marcaba las 3 de la mañana, me volví a acomodar y me obligué a cerrar los ojos. Casi a un segundo de haberlo hecho, se escucharon golpes repetitivos que venían desde abajo, más precisamente, desde el cuarto de las lágrimas. Creí que quizás me lo estaba imaginando, mas, al ver que mis primos e incluso mi tía se levantaron con notable preocupación, supe que los ruidos de abajo eran reales. ¿No vas a bajar para saber qué es lo que pasa?, le preguntó mi hermano a la tía Rosa. Ella ni siquiera se atrevió a responder, lo único que hizo fue ordenarnos que volviéramos a nuestras camas y después se encaminó de vuelta a su cuarto. Por la forma en que se oía aquel golpeteo, parecía que algo tocaba esa puerta desde adentro. No creí que se tratara del peluche de mi hermano, sin embargo, en serio consideré que fuera obra de los entes que allí vivían, según las palabras de nuestra tía. Y algunos eventos extraños como aquel, continuaron sucediendo durante los siguientes días. Aún veíamos figuras anormales moviéndose entre los cuartos y los pasillos. A finales de la primera semana en esa casa, tuve que enfrentar uno de los traumas que no solo me marcó la infancia, sino que a mi vida en general, pues, después de haber roto un tonto y feo jarrón por accidente, mi tía estalló en coraje, como era de costumbre. Pensé que aquel daño se lo cobraría torturando a una de mis muñecas, sin embargo, lo que pensé estuvo bastante lejos de lo que en realidad terminó haciendo. Sin antes dejarme recoger el desastre que quedó en el piso, me tomó a la fuerza del brazo y entre jaloneos me llevó al interior de ese horrible cuarto que, para hacerlo todavía mucho peor, se encontraba a obscuras. Estando adentro, hice lo que cualquier otro niño de mi edad hubiese hecho, me puse a llorar, mientras suplicaba que por favor me sacaran de allí. Desde adentro repetía una y otra vez que iba a portarme mejor y a ser más cuidadosa con lo que hacía, mas a mi tía pareció no importarle. De pronto, desde una parte cercana al piso, sentí como algo me tomaba de la pierna. Eran como un par de diminutas manos. Se sentía como tener a un pequeño bebé, aferrándose a mi cuerpo. Y de solo ponerme a recordar, no puedo controlar los escalofríos que surgen en mi cuerpo, específicamente en dicha pierna. Aquella cosa que se dedicaba a tomarme de la pierna, lo hacía con tal fuerza, que parecía que quería llevarme de allí, probablemente para dejarme en un lugar mucho peor. Olvidando incluso la razón inicial por la cual lloraba, desde que sentí esas manos sobre mí, comencé a golpear la puerta con ambos puños, como si la quisiera derribar. Ahora, ya no le gritaba a mi tía por su perdón, ahora suplicaba por ayuda, pues estaba segura de que algo allí adentro quería dañarme. Tía, una cosa me está jalando. Gritaba tan fuerte como podía, con el deseo de que me tuviera piedad. Tan pronto como mi tía me abrió, caí de frente contra el suelo, de tanta fuerza con la que me recargué a la puerta, por mi desesperación. Al salir, le hablé sobre las manos que sentí en el cuarto, e inclusive le pude mostrar algunos rasguños. Pero a mi tía Rosa, en lugar de importarle, lo quiso utilizar para transmitirle miedo a mis otros primos. Y entre tonos burlones les mostró mis heridas y dijo que se mantendría al pendiente de nuestros comportamientos para seleccionar al próximo. Sabíamos que a la tía Rosa nunca se le remordería el corazón, incluso si me hubieran ocasionado un daño más severo. Mas, no conforme con ello, aún parecía encontrar maneras para demostrar que siempre podía hacer las cosas empeorar. En los últimos días de nuestra visita, los sucesos inexplicables se hicieron visibles a más no poder. Pues una noche, antes de tenernos que subir a dormir, a mis primos y a mí nos espantaron con uno de nuestros nenucos. Sin hacer nada más que jugar a que les dábamos de comer, vimos como a uno de estos giró apenas un poco la cara. Las dos tiramos los muñecos al suelo,
y fuimos gritando con nuestra tía, y enseguida le explicamos lo que nos pasó. Aunque afirmó no creernos ni una pequeña parte, lo que le dijimos fue motivo suficiente para que ésta nos pidiera que le entregáramos a nuestros muñecos. Esa vez, en lugar de torturarlos o encerrarlos en el cuarto de las lágrimas, se los llevó con ella a su habitación para dormir al lado de estos. No sé si trataba de demostrarnos su valentía, pero no nos pareció la mejor decisión. Horas después de habernos ido a acostar, la escuchamos dar un grito escalofriante desde su cuarto. Enseguida, salió corriendo por el pasillo hasta llegar a nuestro cuarto. La pobre mujer se veía más pálida que nunca, llevaba los labios morados, e incluso notamos que estaba temblando sin control. Y cuando le preguntamos qué fue lo que había visto, ella se negó a decirlo, evadiéndonos con mucho coraje, como era de costumbre. Hasta la fecha, nadie sabe qué fue lo que le sucedió a la tía estando allí. Pero, lo que sí pudimos saber desde la noche siguiente, fue que algo le había causado cierta obsesión, al menos la suficiente como para ponerse a colocar cámaras por distintas partes de la casa. En la actualidad, cuando pienso sobre esto, me surge la hipótesis de que, quizás, cuando uno llama a seres oscuros recibe respuesta, al igual que, cuando uno busca encuentra, o lo encuentran. La instalación de aquellas cámaras representó la aparición de fenómenos más hostiles en la casa. El cuarto de las lágrimas pasó a segundo plano en cuanto a las cosas que nos aterraban, pues, una vez que quedamos convertidos en una clase de imán para dichos seres de presencias obscuras, el terror ya no solo emergía de un cuarto, sino que llegaba personalmente hasta el timbre de la casa. Con las cámaras puestas, los clientes que empezaron a llegar a la tienda de mi tía no parecían ser personas ordinarias, sino que sombrías. Lucían como si fueran muertos, recién salidos de sus tumbas. Definitivamente, no se veían como la clase de clientes que era habitual recibir. ¿Acaso se trataban de los seres oscuros de los que hablaba mi tía? Me preguntaba a menudo. Pero, lo que más me seguía inquietando, era que fuera ella misma quien los estuviese llamando, por ponerlo de alguna manera. Dentro de estos clientes con apariencias inquietantes, hubo un hombre viejo, el cual ni siquiera compró algo en su visita. Pues, lo único que hizo fue acercarse a donde ella atendía, para después decirle, tenga cuidado con cómo trata a esos niños, no vaya a hacer enojar a esos seres de los que tanto habla. Y yo estuve allí presente. Y jamás olvidaré la cara de impresión que puso mi tía y lo paralizada que permaneció por unos minutos. Tras aquella advertencia, mi tía pareció bajarle a su comportamiento agresivo y nos trató con un poco más de dignidad. Por desgracia, el gusto nos pudo durar un solo día, pues, una mañana después, ésta entró al cuarto gritándonos, pero en especial a mi hermano Sebastián. Después de haber estado reparando unos estantes que se quedaron flojos, gracias a las grabaciones que quedaron del día pasado, descubrió que a este se le había hecho fácil tomar un dulce de la tienda sin permiso. Reaccionando como la loca que era, en el momento en que subió a la habitación, ni siquiera se tomó un segundo para soltar el martillo con el cual estuvo reparando los estantes, y procedió a regañar a mi hermano como si se hubiese tratado del peor robo a su tienda. Con razón mi papá dice que eres una víbora, le gritó Sebastián. De todas las veces en que la habíamos hecho enojar, aquella parecía ser la más grave. Pues de un momento a otro, ahora corría detrás de mi hermano con ese martillo en las manos. Y dudé que se atreviera a hacerle daño con este, sin embargo, resultaba una escena lo bastante horrible de presenciar siendo un niño o una niña de primaria. Después de tanto perseguirlo entre el pasillo y el comedor, ésta consiguió tomarlo de la ropa. Y sin soltar aquel martillo, se dirigió con este hacia ese maldito cuarto de los castigos. Sabía que lo querría arrojar allí, y hubiese hecho cualquier cosa por impedirlo, pero, el pánico y el sobresalto que me causó el ver a mi tía molesta y con un martillo en mano. A la hora en que ella trató de meter a Sebastián al cuarto, ocurrió algo sin explicación,
pues desde adentro de este fue como si una fuerza invisible hubiese tomado a mi tía y desde ahí llevándola adentro. Y de golpe, la puerta se cerró en su cara, dejándola atrapada. Por primera vez, algo la estaba haciendo sufrir lo que ella nos hizo a nosotros. A decir verdad, por la forma en que ella gritaba y suplicaba por que le abriéramos la puerta, parecía que lo que le estaba ocurriendo era 1000 veces peor al daño hecho hacia nosotros. Rápidamente, los gritos que emitían cambiaron de súplicas porque la sacáramos a horribles quejas de dolor y sufrimiento. Se podía escuchar como algo le estaba haciendo daño allá adentro. Sin importar lo mucho que nos esforzábamos por abrir esa puerta, no conseguíamos hacer nada, ni la más mínima fisura a su estructura. Y sin saber qué hacer, lo mejor que se nos ocurrió fue ir con los vecinos de al lado, en busca de ayuda. Les explicamos que nuestra tía se había quedado encerrada en un cuarto, en donde una cosa le estaba haciendo mucho daño. Los 2 señores que vivían allí, no tardaron en acompañarnos a la casa y tratar de ayudar. El vecino, al igual que hicimos nosotros, incluso trató de derribarla, pero de nada sirvió. Lo último que éste hizo para ayudarnos fue llamar a la policía y explicarles la extraña situación por la que estábamos atravesando. Ellos dijeron que tardarían de 10 a 15 minutos en llegar. Y sin poder hacer nada, lo único que nos quedó hacer fue esperar y desde afuera decirle a mi tía que resistiera. Con mucha lucidez recuerdo que, a pesar de las cosas que nos hizo pasar y tantas veces en que nos orilló a llorar, ninguno de nosotros sintió gusto o celebró lo que sucedía. Al contrario, el hecho de no saber y solo lograr escuchar nos generaba demasiada angustia. En el momento en que por fin llegó la policía a la casa, de igual manera trataron de tirar la puerta, pero, entre ellos exclamaban que les estaba haciendo una tarea imposible. Dijeron que era como si algo lo bastante fuerte la estuviese sosteniendo desde adentro. Para entonces, de tanto que ya había gritado mi tía, se le empezaba a escuchar la voz ronca y su garganta desgarrada. Ya no nos gritaba a nosotros, sino a otra cosa, la cosa que se hallaba en el cuarto con ella. Ella le suplicó a esa cosa que por favor parara, y en voz alta la oímos exclamar que nunca más volvería a generarle miedo a un solo niño. Y de pronto, como si la puerta en ningún momento hubiese estado cerrada con tanta fuerza, la vimos abrirse por sí sola. Al acercarse los policías para brindarle auxilio, descubrieron que no se podía poner de pie, pues traía ambas piernas casi deshechas, tan deshechas que ésta afirmó que le era imposible tan siquiera sentirlas. Para examinarla, tuvieron que levantarle el pantalón que llevaba puesto y al ver el daño que le habían ocasionado me puse a llorar por el dolor de lo que vi. Pasados las semanas desde aquella tragedia, los doctores informaron que mi tía debía de utilizar silla de ruedas de por vida, dada la magnitud de las lesiones. Nosotros crecimos, conscientes del poder que había en provocar el miedo y también atraerlo. Desde que la tía Rosa María quedó minusválida, necesitó del apoyo de nosotros para muchas cosas básicas. Tuvo que dejar su antigua casa y también su tienda de abarrotes para irse a vivir con nosotros y recibir de nuestra ayuda. Aún a día de hoy, cuando le preguntamos qué fue lo que le provocó tanto mal, ella solo responde: lo que me hizo daño fueron las cosas que me encargué de atraer a mi casa. Y nunca nos ha querido brindar una descripción más amplia. Colección de cassettes. ¿Es cierto que existen las vidas pasadas? Jamás creí que aquel se convertiría en un tema que resultase de mi importancia y, sin embargo, ahora es algo que me ha mantenido en una constante obsesión, por tratar de descifrar cuál es la verdad en torno a esta gran incógnita. El considerarlo me resulta aterrador. Si la teoría de las vidas pasadas se pudiera llegar a comprobar, entonces nos estremecería tener conocimiento de quienes fuimos antes de ser quienes somos ahora. Pero, la pregunta cuya respuesta que más me intriga saber es: ¿a ustedes les gustaría conocer sobre aquel pasado? Mi nombre es Daniel Vallarta y tengo 28 años.
Hace poco más de un mes, me acerqué a un puesto de chácharas en el tianguis. En muchas ocasiones me cruzaba con cosas interesantes o inclusive útiles, y eso era lo que me gustaba de aquellos pequeños puestos de cosas usadas, que se podía encontrar de todo, y sin conocer mucho del pasado de aquellos artefactos. En el puesto de chácharas del señor Ramiro, uno podía llegar a hacer tratos con él, a modo de venderle algo propio, para que después éste lo revendiera. Para entonces, yo estaba a punto de inaugurar un bar con cercanía a la ciudad. La temática que tenía pensada para este nuevo negocio estaba relacionada con la música retro, como el rock de los años 80 y 90. Aquella tarde, mientras que curioseaba un poco en el puesto del señor Ramiro, me encontré con una caja llena de cassettes. Sus etiquetas no decían mucho, más que diferentes números, y eran cerca de 20 diferentes. Al principio no creí que se les pudiera sacar ningún provecho, hasta que se me ocurrió que podría ser una buena idea el llevármelos para utilizarlos como parte de la decoración de mi bar. Así que, le pagué a Ramiro cerca de 40 pesos por todos ellos, y me marché a casa con mi nueva colección de cassettes. Al verme llegar con estos, mi hermana Verónica, quien es apenas 2 años menor que yo, me dijo que no le parecían otra cosa más que simples baratijas y que no les encontraba un valor ni siquiera como decoración. Y a pesar de esto último, me sugirió que revisáramos su contenido en uno de los antiguos lectores de cassettes de nuestros padres, tan solo por curiosidad. Sin tener otra cosa que hacer en esa tarde de domingo, le pedimos a nuestro padre que nos prestara una de sus viejas caseteras y, por suerte, éste nos terminó prestando un estéreo, el cual también los podía reproducir. Yendo a mi casa tanto con la colección de cassettes así, como con aquel estéreo, Verónica y yo nos quedamos en la sala y sacamos al azar uno de estos. El primero de los cassettes únicamente tenía un número 17 en la etiqueta. Subiendo el volumen a la pequeña bocina del estéreo, comenzamos a escuchar a alguien susurrando palabras en otro idioma. Y aunque no se comprendía lo que estaba diciendo, se notaba en quien estaba hablando un cierto coraje. Como los susurros no se detuvieron y éramos incapaces de comprender una sola palabra, decidimos cambiar la cinta. Fue aquí que mi hermana tuvo la idea de que colocáramos el cassette con el número 1 en la cinta. Después de colocarlo, sin esperar demasiado, escuchamos la voz de una mujer decir, «Hola de nuevo. Aquí están las cintas que me pediste». Seguido de esto, la misma voz de mujer repetía una y otra vez la instrucción, «Escucha con atención. Escucha con atención y no dejes de oír». Entonces, al término de la instrucción repetitiva, se le oía pronunciar una clase de cántico en una lengua desconocida. Parecía que se trataba de una invocación o algún llamado hecho a propósito. A los pocos minutos de que esos cánticos inusuales comenzaran, empecé a ver cosas extrañas, como si estuviera en un sueño o un trance. Continuaba con los ojos abiertos, y en la sala de mi casa, sin embargo, mi mente me hacía tener la visión de un escenario inquietante. Como si de un recuerdo propio se tratase, a mi pensamiento llegó una imagen vista desde mis propios ojos. Me hallaba sentado de frente a más de 10 personas, con las manos y el resto del cuerpo aferrado a una silla eléctrica. Era como si lo estuviera viendo todo a través de una película. Y justo cuando uno de los policías me hizo la pregunta de cuáles serían mis últimas palabras, regresé de golpe a la realidad en la cual me encontraba. El estéreo había dejado de leer la cinta repentinamente. Por lo que confundido, a la vez que impresionado, le pregunté a Verónica si ella también llegó a sentir o ver algo extraño. Mostrándose completamente perpleja, me contestó que tuvo una visión en la cual ardía viva, rodeada por una intensa flama de fuego. ¿Qué crees que nos acaba de suceder?, le pregunté. Entre los dos nos pusimos a sacar nuestras propias conclusiones. Mientras que yo insistí en que se pudo haber tratado de algún tipo de hipnosis, ella defendió que, quizá, lo que acabábamos de oír era en realidad algún cántico para poder tener visiones probablemente ligadas a nuestro futuro.
Al final de la extraña experiencia, era imposible tanto confirmar como desmentir las hipótesis del otro, pero, de lo que sí estábamos seguros, era de que esa colección de cassettes no era como cualquier otra. Debido a la enorme intriga que las grabaciones despertaron en nosotros, en la tarde siguiente nos volvimos a reunir en la sala de mi casa, tan solo para volver a experimentar con las cintas y descubrir hasta qué punto era que se podía llegar si permanecíamos escuchando. Pero en esta ocasión, en lugar de escuchar la cinta número 1 al mismo tiempo, le colocaría a Verónica un par de audífonos, para que solo ésta tuviera su propia experiencia, mientras que yo observaba qué clase de efectos exteriores eran los que traía para ella. Y sin más que esperar, mi hermana se puso los audífonos y se recostó en uno de los sillones. A casi 5 minutos de haberle puesto play a la cinta, ésta se quedó paralizada y con la mirada perdida, y en efecto, se veía como alguien que atravesaba por un estado de hipnosis. Aunque tuve el atrevimiento de hablar por encima de la cinta para preguntarle qué era lo que veía o sentía, ella ni siquiera me pudo escuchar, pues su mente y sus recuerdos estaban en otra parte. El efecto de esa cinta resultaba algo inquietante de presenciar, puesto que mi hermana se quedó tan tiesa como una estatua, no la vi parpadear ni una sola vez. Pasados 15 minutos desde que la prueba inició, Verónica se puso a gritar sin control. Ella suplicó que no la incendiaran, y después gritó una serie de blasfemias. No necesité ver lo mismo que ella para comprender la clase de escenario por el que estaba pasando. De pronto, sus súplicas se convirtieron en escandalosos gritos de sufrimiento y de agonía, así que, horrorizado con aquello que le estaba pasando, tomé la repentina decisión de quitarle los audífonos, creyendo que con hacer eso iba a ser más que suficiente para traerla de vuelta. Por desgracia, incluso una vez que le retiré los audífonos, ésta aún se quedó con la mirada fija. El verla en ese estado me dejó aterrado. Verónica no volvía en sí, y me aterraba que se pudiera quedar así. Después de esperar por algunos minutos, que a mi percepción se parecieron más a horas, mi hermana reaccionó de nuevo. Y luego de pedirle que me explicara a detalle lo que llegó a vivir, ella me contó que estuvo presenciando escenarios antiguos en los cuales ella prendía veladoras dedicadas a la luna, y en tranquilidad cantaba para la naturaleza. Hasta que, de forma brusca, un grupo de personas supersticiosas e ignorantes la culparon de hacer brujería y adorar a Satán. A pesar de no ser así, entre todos conseguían llevarla hasta la hoguera, siendo espectadores de su agonía y mirando con gozo, lo que ellos creían que se trataba de un castigo bien merecido. Antes de morir por culpa de todos ellos, ésta gritaba una serie de blasfemias contra ellos, por cobrarse la vida de una mujer inocente, tan solo por sus ideas cerradas. A pesar de que las señales de estar ante algo peligroso eran más que evidentes. Tuve mucha curiosidad por también poder conocer a qué tipo de visión podía llegar yo, si hacía la misma prueba que Verónica. Teniendo en cuenta la época que ésta pudo visitar durante la extraña hipnosis, ambos llegamos a la conclusión de que se trataban de cintas para poder desbloquear recuerdos cruciales en relación a nuestras vidas pasadas. Por supuesto, si estábamos hablando de presenciar la mayoría de nuestros recuerdos de adelante hacia atrás, entonces cobraba sentido que el primer recuerdo que se nos mostrara fueran los últimos instantes previos a nuestra muerte. Sin importar que estuviera un tanto temeroso, me animé a volver a hacer la prueba en mí mismo, pero, ahora con mi hermana encargándose de mi supervisión. La cinta con la extraña voz de la mujer se reinició. Escuché de nuevo la misma instrucción, hasta que, de nueva cuenta, me pude ver a mí mismo sentado en la silla eléctrica. En realidad, más que verme a mí mismo, estaba siendo espectador de aquella realidad en que era juzgado. Yendo un poco más atrás, presencié a mis manos rodeando cuellos de distintas personas, hasta estrangularlas. Era un completo enfermo mental, llevando a cabo acciones despiadadas, que en realidad nunca me hubiera atrevido a llevar a cabo siendo yo, o mejor dicho, siendo mi yo actual. Estando a mitad de una escena lo bastante despiadada y gráfica,
reaccioné de golpe en la realidad, en el mismo sillón. No puedo creer que en verdad hicieras algo como eso, escuché a mi hermana decir, y al verla de frente, noté que en su rostro había lágrimas. Supuse que hablé en voz alta sobre esas visiones que, a decir verdad, eran monstruosas. En cuanto volví a tener la oportunidad de hablar con el señor Ramiro, le pregunté acerca del origen de aquellas cintas, sin embargo, este dijo no recordarlo bien. Pues, lo máximo que recordaba era que la caja se la había llevado un joven que, supuestamente, no pasaba de verse como alguien de 20 años. Y dijo que no sabía nada de aquel joven, mas podía recordar el aspecto de éste. Por lo que, sin tener tantas opciones en el camino ni tampoco claridad, le pedí al señor Ramiro que, si de casualidad volvía a ver a aquel joven, entonces me hiciera el favor de hacerle saber que lo estábamos buscando, para poder saber más sobre el origen de los cassettes. Al llegar a casa, descubrí que a la colección de cassettes le hacía falta el que venía marcado con el número 1. Por lo que, supuse que este se lo había llevado mi hermana, probablemente para seguir rebuscando en lo que su mente era capaz de mostrarle. Me daba miedo que ésta la escuchara a solas, pues, eso impediría que recibiera ayuda en caso de necesitarla. Mas, no quedaba mucho en mis manos, dado que ya era un adulto, y no la podía estar cuidando durante todo el día como antes solía hacer. Llegando la tarde del viernes, me encontraba arreglando los últimos detalles para la inauguración de mi bar, The Honey Bar. Y fue aquí que, de pronto, noté en mi hermana una actitud bastante diferente a la acostumbrada. Se portaba como una persona diferente, como si un intruso la poseyera. Antes de imaginarme lo peor, quise pensar que tal vez se hallaba abrumada por la serie de acontecimientos que experimentamos recientemente. Por momentos parecía que lo mantenía bajo control, pero, en otros, se ponía a actuar agresiva y a la defensiva. Conforme más se aproximaba la hora de inaugurar mi bar, Verónica más actuaba como si se estuviese esmerando por estropearlo y hacer que algo malo pasara. Desde allí, creció mi inquietud porque estuviera de alguna forma poseída por las cosas que vio y experimentó. A pesar de que quería posponer los eventos programados para saber qué estaba pasando con ella, era algo que no podía hacer. Recién se abrieron las entradas del bar, empezó a llegar una buena cantidad de gente. El plan que tenía era que, cada cierto tiempo, subiera una banda diferente a tocar, alternando con pequeños ratos de música en las bocinas, para dar tiempo de estar lista a la siguiente banda. Cuando la primera de las bandas terminó de hacer su presentación, a la mayoría de la gente se les veía alegres y con ganas de continuar. Y la mejor parte era que muchas otras personas continuaban llegando. Pero de pronto, el ambiente agradable que se tenía se vio súbitamente interrumpido por el audio de la cinta número 1, reproduciéndose a gran volumen a través de las bocinas. Al dar un vistazo a quien se hallaba en la zona desde donde se controlaba la música, pude ver a mi hermana apartándose. Desde que se empezó a reproducir la cinta, pude ver cómo algunas personas prefirieron abandonar el lugar, como si desde el primer instante ésta les hubiera causado incomodidad. Por otra parte, la mayoría de los visitantes comenzaron a entrar en ese estado de shock. Los veía quedarse paralizados, mirando hacia la nada, del mismo modo en que ocurrió con Verónica y yo. Antes de poder llegar al área en donde se controlaba la música, mi hermana cruzó frente a mí, con una expresión de burla ante lo que había hecho. Pero apresurado por quitar aquel peligroso audio, ni siquiera me detuve a reclamarle. Por desgracia, el hecho de estar escuchando de igual manera me fue sumergiendo a un conjunto de escenas aberrantes y traumáticas. Me estaba esforzando por no caer, así que tapé mis oídos con las dos manos y corrí por las escaleras para apagarlo de una vez. Sin embargo, como aquellos cánticos aún eran perceptibles, mi mente seguía recibiendo esas imágenes que ya no quería ver. En los segundos en los que podía aterrizar a la realidad, veía cómo ahora las personas en el bar entraban en un estado de paranoia y crisis de ansiedad.
Aunque no podía estar seguro sobre lo que veía cada uno de ellos, sabía que apenas habían llegado a la parte de atestiguar sus muertes, y lo sabía por la forma en la que se les oía gritar, mientras suplicaban que el dolor se detuviera. A poco de poder desconectar el estéreo que Verónica conectó a todo el sistema de audio, pude ver de nuevo la escena de mí, sentado en la silla eléctrica. ¿Cuáles serán sus últimas palabras?, me preguntó el oficial a mi derecha. Y en respuesta exclamé, no me arrepiento de nada. Antes de que pudiera experimentar una parte de lo que llegó a ser esa agonía, conseguí desconectar el estéreo. Todo el lugar se quedó en silencio, en lo que las personas iban reaccionando gradualmente. Al verlas despertar de ese trance inducido, las expresiones en sus caras hacían evidente el hecho de que se sentían aterrados por las cosas que vieron y sintieron. Tal y como lo esperaba, aquellos visitantes que no me vinieron a reclamar, terminaron por salirse del lugar. Entonces, el bar se quedó casi vacío. No parecía una inauguración sino, más bien, una clausura. A la mañana siguiente de aquel enorme fracaso, fui personalmente con Verónica para reclamarle. Habían pasado años desde la última vez en que peleamos, y ahora de nuevo nos alzábamos la voz. Durante esta pelea, me pude dar cuenta de que ya no estaba hablando más con la hermana que yo conocía. No, esa cosa era alguien diferente. Después de tratar de defenderse diciendo que el resto de las personas merecían sufrir por haberla quemado en la hoguera, se volvió completamente desquiciada. Se puso a gritar blasfemias y maldiciones. Pero de pronto, recibí una llamada a mi celular, se trataba del señor Ramiro. Luego de que le contestara, este me avisó que recién volvió a ver a aquel chico que se encargó de hacerle llegar la colección de cassettes. Este me hizo el favor de conseguirme su número, para que me pusiera en contacto con él, antes de que las circunstancias continuaran avanzando por el mismo mal camino. Al número de aquel joven envié algunos mensajes, explicándole toda la situación y el estado en el que ahora se encontraba mi hermana. Y de forma muy amable, el joven se puso de acuerdo conmigo para que tuviéramos un encuentro adentro de mi nuevo bar y allí pudiéramos conversar al respecto. 2 días antes de que se pudiera concretar el encuentro, a Verónica le empezaron a aparecer marcas de quemaduras por toda la piel y continuaba estando poseída por esa versión suya que fue acusada de brujería. En cuanto su actuar se descontroló por completo, mis padres tuvieron que resguardarla en casa, impidiéndole salir para que no tratara de volver a hacer daño. La noche en que por fin pude conocer de frente al responsable de llevar la caja con cassettes al tianguis, el sujeto se presentó como Cristian Velázquez. Y la primer pregunta que le hice, y que creo que cualquier otro le hubiese hecho estando en mi lugar, fue: ¿cuál fue el origen de grabaciones tan extrañas? ¿Y cuál fue la motivación para hacer que éstas existieran? Lo primero que me mencionó Carlos fue que su abuela Hortensia se los regaló poco antes de fallecer, pero este decidió no conservarlos, pues no les encontraba un uso que fuera relevante. En cuanto a las prácticas que se escuchaban desde el cassette número 1, Carlos me explicó que, en cierta época, la señora Hortensia fue una de las mejores médiums y curanderas a la cual todos solían acudir. A mediados de los años 90, conoció a un hombre, quien trataba de hacer que las personas sanaran consigo mismas y sus vidas pasadas, por medio de una hipnosis, pero no una hipnosis cualquiera. Pues, no se trataba solo de hablar en otra lengua y entrar en nuestras mentes, se trataba de desenterrar los peores recuerdos guardados en nuestros espíritus. Según me explicó el nieto de Hortensia, en aquel proyecto se sentían lo bastante convencidos de que arreglar y cerrar los conflictos sufridos en la vida pasada podría repercutir de forma positiva en lo actual, y ayudar a que muchos de nuestros antiguos errores los dejáramos de cometer. No obstante, una parte que ninguno de los dos fue capaz de anticipar era en qué forma sus prácticas de hipnosis y espiritismo podían llegar a afectar a los demás. Aquellas pésimas y catastróficas consecuencias no fue algo que contemplaran hasta que comenzaron a suceder. Según explicó Carlos,
los espíritus de las personas se podían quedar atrapadas en las conciencias de aquellas vidas pasadas. Pues de este modo, las personas más desafortunadas para experimentar con las cintas de hipnosis se quedaban atrapadas para siempre en el sufrimiento de alguna de sus vidas anteriores. Físicamente eran unos, pero, en conciencia, eran poseídos por alguien diferente y no existía una forma probada para lograr sanarlos. Antes de dejar el bar, me aconsejó que los tirara todos, o incluso de ser posible los destrozara, si continuaba creyendo que causaban mucho daño. Cuando llegó mi hora de regresar a la casa, mientras caminaba por callejones oscuros, pensaba en la condición de Verónica, y si es que ésta se podría salvar de la posesión de su antiguo ser atormentado. A pesar de ir caminando un tanto distraído, estaba consciente de en qué calle me encontraba y hacia qué rumbo es que me quería dirigir. Sin embargo, sin saber cómo fue que ocurrió, en cuestión de un parpadeo me di cuenta de que me encontraba en un lugar diferente, en dirección contraria a la que me dirigía, y con las uñas manchadas de tierra y sangre. Por lo que demasiado confundido, así como espantado, volví por la dirección en la cual me dirigía originalmente. Allí, me crucé con un grupo de personas amontonadas. Al acercarme, descubrí que estaban observando el cuerpo de un hombre que estaba tirado y sin signos. Aparentemente, tenía algunas heridas en el cuello, como si alguien mucho más fuerte que él lo hubiese estrangulado. Y de solo imaginar que el culpable pude ser yo, me comenzó a temblar el cuerpo. Cobardemente, me fui de allí corriendo y sin mirar atrás. No me importaba si en el pasado fui, o no, un hombre de peligro, me resistía a repetirlo. Los días continuaron pasando, y mi hermana ya nunca se pudo recuperar de estar encarnando a su versión, que fue quemada en la hoguera. Y hablando de fuego, aunque tenía pensado quemar todos esos cassettes, el nieto de la señora Hortensia comenzó a insistir con que se los devolviera, y este me daría el doble de lo que incluso pagué por ellos. Sabiendo el daño que esas grabaciones eran capaces de ocasionar, preferí hacerle creer que ya los había destrozado y ahora se encuentran ocultos bajo tierra. Mis padres han propuesto que internemos a Verónica en un manicomio, pero, ya que en gran parte fui responsable de que su vida quedara deshecha, he tomado la decisión de ahora ser yo quien la cuide, sin importar cuán raros me resulten sus comportamientos. Ahora, lo que más me aterra imaginar es la probabilidad que puede haber de que algún día sea yo quien reviva a su antigua versión, pues, siendo alguien tan despreciable como lo fui en el pasado, las tragedias no dejarían de sumarse. Mientras leo e investigo sobre el tema de las vidas pasadas y las probabilidades de que se trate de algo completamente real, más ansiedad me causa el poder encontrarle alguna lógica. Hubiese preferido vivir ignorante ante todo esto. A veces, el que menos sabe, es quien menos sufre también. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.